El día de mis 70 cumpleaños, nadie me cantó, nadie me abrazó, y aunque había flores en la casa, no eran para mí. Mi nuera sirvió el almuerzo como cualquier otro domingo, y mientras levantaba los platos, me miró de reojo y dijo con una sonrisa seca: «A esa edad ya no se celebran cumpleaños». Me quedé callada, no por sumisión, sino porque ese silencio fue mi última vela encendida. Esa misma tarde, en lugar de pedir un deseo, tomé una decisión, la más serena, la más irreversible, y cuando lo supe, no necesité pastel, solo paz. Pero antes de continuar, hay algo que necesito que hagáis conmigo. Si alguna vez sentisteis que ser madre no os protegió del olvido, si sabéis lo que es darlo todo y aún así ser desplazadas, entonces, haced algo por esta historia. Dadle like, para que más mujeres sepan que no están solas. Suscribíos si creéis que la dignidad también se hereda. Y dejadme en los comentarios un simple presente y el nombre de vuestra ciudad. Quiero saber cuántas seguimos en pie, aunque nadie nos mire. Me llamo Eulalia. Tengo 70 años y he vivido siempre entre silencios elegantes y decisiones impecables. Nunca fui ruidosa, pero tampoco sumisa. Aprendí a caminar con tacones sobre pisos que otros temían pisar, y aunque nunca levanté la voz, mi presencia siempre se sintió. De joven, fui una mujer hermosa. Eso me lo decían todos. Pero con los años aprendí que lo valioso no era eso, sino mi criterio. Mi capacidad para sostener una familia sin que se notara el esfuerzo, para hacer que todo funcionara sin pedir aplausos. Fui madre joven, viuda temprana, empresaria tardía, y de algún modo todo lo logré sola, aunque jamás alardé de ello. Mi vida estuvo hecha de detalles: vajillas de porcelana, libros ordenados por color, flores frescas en la sala, cada mañana. Pero más allá del orden estético, estaba el orden del alma, el deber cumplido, la palabra dada, el respeto como pilar. No tuve una juventud rebelde, ni una madurez temerosa. Fui creciendo con la firmeza de quien sabe que el tiempo no perdona, pero tampoco premia a los que se lamentan. Cuando nació mi hijo, lo amé con un fervor que me sorprendió. Era tan pequeño, tan mío. Le di todo: educación, estabilidad, una casa con columnas blancas y jardines cuidados. Creció rodeado de libros, de valores, de cosas bien hechas. Y aunque su adolescencia fue distante, yo siempre estuve ahí, siempre. Cuando se casó, quise creer que esa nueva mujer en su vida sería también parte de la mía. Pero pronto entendí que no todos los silencios son respeto. Algunos son desprecio disfrazado de modernidad. No tuve más hijos, no por imposibilidad, sino por decisión. Uno fue suficiente para entregarme entera. Ahora, al llegar a los 70, pensé, ilusamente, que alguien recordaría todo eso, que habría una flor distinta, una nota escrita a mano, una mirada sincera que dijera «gracias». Pero lo que recibí fue una frase que aún me arde en el pecho: «No festejamos cumpleaños a esa edad». Como si cumplir 70 años fuera una enfermedad vergonzosa. Como si la mujer que construyó todo lo que ellos habitan hoy ya no mereciera ni una vela encendida. Ese día, por dentro, algo cambió para siempre. Nunca me gustaron las grandes fiestas, pero siempre creí en los rituales, en esas pequeñas ceremonias que le dan sentido al paso del tiempo. Una tarjeta escrita a mano, una flor distinta a las del resto de la semana, una mirada sostenida con ternura. Cosas sencillas, pero con alma. Por eso, cuando me desperté esa mañana del 27 de abril, no esperaba un salón lleno de invitados, ni globos, ni un pastel de 5 pisos. Solo quería sentirme vista, recordada, celebrada, aunque fuera con un té en porcelana y un silencio agradecido. Me levanté temprano, como siempre. El cuerpo ya no responde como antes, pero conservo cierta elegancia en los movimientos, incluso si me duele la rodilla izquierda. Me peiné con esmero.
Me vestí con uno de mis conjuntos favoritos, un pantalón beige de lino, una blusa de seda azul cielo y mi collar de perlas, el que mi madre me regaló cuando cumplí 30 años. Me miré al espejo. No me vi vieja, me vi entera y lista para un día que, en el fondo, esperaba que fuera distinto. Bajé a la cocina. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo del refrigerador. Mi nuera ya había salido a correr, como siempre, y mi hijo dormía aún. Yo preparé el café, puse la mesa para 3 y corté unas rebanadas de pan integral. Coloqué un pequeño florero en el centro con 3 rosas blancas. Me dije que era por mí, que esas flores eran para mí, aunque nadie más lo supiera. A las 9, escuché el portazo de la entrada. Mi nuera entró como un torbellino, zapatillas deportivas, auriculares colgando del cuello, una botella de agua bajo el brazo. Me saludó con un beso al aire y un buenos días, que sonó como una obligación. Se sirvió café sin decir más. No preguntó cómo dormí, no miró la mesa, no vio las rosas. Mi hijo bajó media hora después, el cabello revuelto, todavía con el celular en la mano. Me abrazó sin mirarme, con ese gesto automático que uno hace cuando tiene prisa por salir de sí mismo. Le pregunté si quería jugo. Me dijo que no. Silencio. Otro sorbo de café. Y entonces el comentario. Estaban hablando de un amigo suyo que cumplía 40 años y haría una fiesta temática. Mi nuera rió. A esa edad todavía tiene sentido. Nosotros ya no festejamos cumpleaños de personas tan mayores, ¿verdad? Y giró el rostro hacia mí, como quien lanza una lanza cubierta de terciopelo. Mi hijo rió. No la contradijo. No me defendió. No dijo nada. Solo bajó la mirada a su celular, como si allí hubiera una excusa, un refugio. Sentí que el mundo se encogía, que el oxígeno en la sala desaparecía, que todo lo que había dado se deshacía en esa frase. No dije nada, no por cobardía, sino porque sabía que nada que dijera iba a devolverme la dignidad que me habían robado en esa frase. Me limité a sonreír muy leve, como quien hace una reverencia en mitad del combate. Me levanté. Fui al jardín. El jardín siempre fue mío, mi espacio. Cada flor, cada arbusto, cada rincón fue plantado con mis propias manos o supervisado con paciencia. Me senté en la banca de hierro, la que está frente al rosal rojo. Y ahí respiré. Recordé mis otros cumpleaños, los de antes. Cuando mi marido me escribía cartas con tinta negra, cuando mi hijo me cantaba las mañanitas con voz desafinada pero feliz, cuando yo misma horneaba el pastel y decoraba la mesa, no porque nadie más lo hiciera, sino porque me gustaba cuidar los detalles. Los recuerdos vinieron como una ola cálida, y después se fueron, dejando solo la orilla vacía. Al mediodía, mi nuera sirvió el almuerzo. Espaguetis con salsa blanca, ensalada y agua con limón. Me senté sin decir nada. Nadie mencionó el día. Nadie dijo, «Feliz cumpleaños». Nadie brindó. Comimos como si fuera martes, como si yo no hubiera nacido. Ese día, como si 70 años de vida no merecieran ni una vela encendida. Después del postre, una gelatina que claramente no estaba hecha para celebrar nada, me levanté para lavar los platos. Mi hijo protestó un poco, pero sin insistencia. Mi nuera no dijo nada. Mientras secaba un vaso, me miré en el reflejo del vidrio y supe, con una certeza que me sacudió por dentro, que algo se había terminado, que ya no había nada que esperar, que todo lo que había dado, sembrado y sostenido durante décadas, había sido enterrado bajo una capa de comodidad, desmemoria e ingratitud. Esa noche, en mi habitación, saqué una caja que guardo desde hace años. Dentro estaba el testamento anterior, una carpeta con escrituras y un par de cartas sin abrir que me había escrito mi hermana desde España. Leí una al azar. Decía,
Nunca olvides que tú vales más que todo lo que te quiten. Sonreí, lloré un poco. Luego tomé una libreta y escribí, con letra firme: mañana pediré cita con mi abogado, no por venganza, no por rabia, sino por dignidad. Porque si a los 70 años uno ya no merece ser celebrado por su familia, entonces es hora de cambiar de familia, aunque sea simbólicamente, aunque sea con una firma. La madrugada fue larga, pero no me sentí sola, me sentí lúcida, como si los años finalmente me hubieran regalado algo que ninguna juventud tiene: la valentía de hacer silencio con elegancia y de tomar decisiones con el peso exacto de lo que una vale. Dicen que una mujer elegante no se queja, que si ha de llorar lo hace con discreción, que si la traicionan se ajusta los guantes, se pone los labios rojos y camina más recta que nunca. Yo he sido esa mujer casi toda mi vida, pero no nací así. Lo fui aprendiendo como se aprenden los rezos. Primero con miedo, luego con fe, y al final con una especie de disciplina sagrada. Lo que nadie sabe es cuánto cuesta ese tipo de compostura, cuánto se paga en silencio, cuánto se entierra en nombre del amor. Mi marido se llamaba Manuel. Era un hombre correcto, trabajador, amable en público. Lo conocí en una cena del club, cuando yo tenía apenas 23 años. Venía de una familia buena, con apellido reconocido, y desde la primera vez que bailamos juntos, supe que él me miraba como si yo ya fuera suya, y no me disgustó, porque yo también venía de una casa, donde el matrimonio era la salida decorosa a una vida de mujer. Lo demás era peligro. Me casé enamorada, sí, pero sobre todo convencida de que esa era la vida que debía llevar, de que ahí estaría a salvo. Con Manuel aprendí a ser discreta, a poner la mesa con exactitud, a recibir visitas con una sonrisa firme aunque la cabeza me doliera. Tuvimos una buena vida, sí, pero nunca una vida fácil. Él trabajaba mucho, viajaba constantemente, y yo me quedaba en casa, criando al niño, atendiendo a su madre, una suegra dura, inquisitiva, que jamás me perdonó no haber nacido en su ciudad, y fingiendo que todo estaba bajo control. Nadie supo nunca cuántas veces lloré en el baño, cuántas veces me tragué palabras que merecían ser dichas, cuántas veces guardé la compostura mientras la dignidad se me deshacía en las manos. Cuando nació mi hijo, pensé que todo cambiaría, que ese pequeño ser que lloraba con los puños cerrados me daría una nueva fuerza, y sí, la dio. Pero también me ancló aún más a una vida de entrega incondicional. Le di pecho con fiebre, me desvelé durante años, me aprendí sus horarios, sus llantos, sus fiebres, sus silencios. Dejé de lado cualquier sueño personal. Años después, alguien me preguntó qué quería ser yo cuando era joven, y no supe qué contestar. Porque desde que fui madre, todo lo demás dejó de existir. No me arrepiento, pero me dolió. Como duele todo lo que se ama demasiado. Mi marido murió cuando nuestro hijo tenía 16 años, un infarto fulminante, en un hotel de negocios, lejos de casa. No tuve tiempo de despedirme, ni él de pedirme perdón por los años en que estuve sola sin decirlo. El funeral fue sobrio, como él habría querido. Mi hijo lloró una sola vez. Luego se encerró en su cuarto durante 3 días. Yo no lloré en público, pero esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la cocina, con el delantal aún puesto, y lloré hasta que el cuerpo se me vació. Desde entonces fui madre y padre, protectora y proveedora. Aprendí de contabilidad, de reparaciones, de impuestos, de plomeros. Fui al colegio, a las reuniones de padres, a los partidos de fútbol, a los actos escolares. Nunca falté. Nunca llegué tarde. Cuando él quería una bicicleta, vendí un collar de esmeraldas que me había regalado mi madre. Cuando quiso ir a una universidad cara, hipotecamos una propiedad. Nunca le dije que me dolía. Nunca le hice sentir que me sacrificaba, porque creí que el amor verdadero es el que no se nota, el que no se cobra,
el que solo da. Con el tiempo, mi hijo se volvió un hombre práctico, eficiente y también algo distante. Me hablaba con respeto, pero sin ternura, con amabilidad, pero sin profundidad. Yo lo atribuía a la edad, al mundo moderno, a que los hombres son distintos. Me repetía que lo importante era que estuviera bien, que trabajara, que tuviera una vida estable. Cuando conoció a su esposa, me sentí feliz por él. Era joven, simpática, moderna. Al principio quise ganármela. Le regalé una pulsera, le ofrecí decorar su boda, le cedí una parte del jardín para sus reuniones. Pero ella siempre me miró con cierta condescendencia, como quien tolera una presencia decorativa en la casa. Nunca me dijo una grosería, no. Pero lo que más hiere no son las ofensas, sino los gestos, las miradas que pasan por encima de una, las decisiones tomadas sin consultar, las fiestas en mi casa donde yo era apenas una invitada más. Un día, encontré un papel en el escritorio de mi hijo, un documento de traspaso. La casa estaba a un nombre. Yo lo había autorizado hacía años, por confianza, por cariño, para evitar problemas futuros. No me arrepiento de eso, pero desde ese día comprendí que la ley ya no estaba de mi lado, que lo único que me protegía era el recuerdo. Y el recuerdo, lo supe también, no vale nada cuando hay dinero de por medio. Aún así, seguí siendo útil. Cuidaba la casa, recibía a los técnicos, organizaba las compras, tenía la lista de mantenimiento al día. Nadie lo decía, pero si todo funcionaba, era por mí. Y aún así, cada vez me sentía más invisible, como un cuadro antiguo en una sala moderna, como una reliquia que no se atreven a tirar, pero que nadie quiere mirar. La frase de mi nuera, ese día del cumpleaños, fue solo el eco final de una canción que ya llevaba tiempo apagándose. Pero si hoy puedo contar esto con serenidad, no es por resignación, es por claridad. Porque ahora veo cada uno de esos gestos, de esos días, de esas elecciones, como una línea más en el tejido de mi historia. Y también como prueba de que merezco algo más que tolerancia, que merezco algo más que una silla en el rincón. Porque lo que construí con amor, no lo hice para que me lo devuelvan con limosna emocional. Lo hice porque creía en la belleza de lo invisible. Pero incluso lo invisible tiene un límite, y yo ya lo crucé. Durante los días que siguieron a aquel almuerzo sin pastel, sin canción, sin alma, no pasó nada extraordinario, y sin embargo, todo había cambiado. Las rutinas seguían, la casa limpia, las flores frescas, el olor al pan que dejaban en la cocina cada mañana. Pero en mí ya no quedaba rutina, solo observación. Como si me hubiera separado del personaje que durante años interpreté y lo estuviera viendo desde lejos. Eulalia, la madre perfecta. Eulalia, la mujer que siempre sabía cuándo callar. Eulalia, la que nunca causaba molestias, la que tenía la respuesta justa, la copa limpia, el gesto adecuado. Ahora esa mujer estaba cansada, no físicamente, no con ese cansancio que se alivia con una siesta. Era otra cosa, un cansancio moral, un agotamiento silencioso que nace cuando uno se da cuenta de que ha estado regalando la vida a personas que no saben agradecer ni siquiera el envoltorio. Me levantaba cada día, me arreglaba como siempre, caminaba por la casa con mis pasos firmes y suaves. Pero algo dentro de mí ya no respondía igual, ya no esperaba un gracias, ni una flor, ni una nota, ni un gesto. Y eso fue lo más duro, darme cuenta de que me había resignado. Una mañana me encontré a mí misma de pie frente al espejo largo del pasillo. Ese espejo lleva décadas allí, entre los marcos de fotos familiares, como un testigo silencioso de nuestra historia. Me vi parada, recta, con el pelo perfectamente peinado, el conjunto de lino azul impecable. Y sin embargo, había una sombra nueva en mis ojos, una expresión que no recordaba haber visto nunca. No era tristeza, no era rabia. Era una mezcla extraña de desilusión y lucidez.
como si hubiera despertado después de años de sueño. Me acerqué más al espejo. Me miré los ojos, las arrugas, las líneas finas del cuello. Me toqué la cara, como quien acaricia algo frágil, y sin saber por qué, me dije en voz baja: «Esto no es lo que mereces». Me sorprendió escucharme, como si hubiera una mujer nueva hablándome desde dentro. Una Eulalia que durante décadas había estado en silencio, esperando su turno. Y ahora por fin se atrevía a hablar. Esa misma tarde, al abrir el armario para guardar una manta, encontré una caja de madera que había guardado hacía años, casi por impulso. Dentro estaban cartas antiguas, el acta de defunción de mi marido, fotografías de cuando mi hijo era pequeño, y una hoja amarilla con un listado de sueños que alguna vez escribí en un viaje sola. Lo leí con cuidado. Aprender italiano, vivir 6 meses en el sur de Francia, abrir una librería pequeña, escribir un diario. Me reí por dentro, porque todo eso seguía allí, esperándome como si el tiempo no tuviera la crueldad de borrar lo que no se cumple. Cerré la caja, pero no la guardé de nuevo. La dejé en la mesilla, como quien deja algo pendiente a propósito. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes pasaba por alto, como mi nuera giraba los ojos cuando hablaba de mis opiniones, como mi hijo evitaba nombrarme cuando contaba anécdotas frente a otros, cómo se intercambiaban miradas de fastidio cuando les pedía ayuda para alguna tarea doméstica. No eran agresiones, no eran palabras hirientes, pero eran cuchillos envueltos en papel de seda. Y yo ya estaba cansada de cortar mi alma con tanto refinamiento. Una noche, escuché sin querer una conversación entre ellos. Estaban en la sala, pensando en reformar la casa. Hablaron de tirar abajo el estudio, de modernizar la cocina, de pintar los pasillos de blanco. Ella dijo: «Cuando ya no esté tu madre, podríamos convertir su cuarto en una oficina». Dijo: «Cuando ya no esté», como si yo fuera una visita temporal, como si mi vida fuera un mueble a punto de ser removido. Y él no respondió, no la corrigió, no dijo: «Esa es su casa». Solo se quedó callado. Y ese silencio, esa omisión, fue el golpe final. Esa noche no dormí, no lloré, no caminé por la casa como una mártir, no escribí una carta dramática. Solo me senté en la cama, me abracé las rodillas como hacía de niña y me dejé pensar. Sin distracciones, sin justificaciones. Recordé cuando me quedaba despierta en las madrugadas con fiebre para cuidar a mi hijo, cuando vendí mis joyas para pagar su universidad, cuando renuncié a la invitación de vivir en España con mi hermana porque él me necesitaba cerca. Y recordé también que nunca pedí nada a cambio. Pero una cosa es no pedir, y otra muy distinta es no merecer. Esa diferencia fue el quiebre. La mañana siguiente, desayuné en la terraza. Llamé al abogado de la familia. Le pedí una cita privada. Revisamos los papeles, los contratos, las escrituras. Me explicó con paciencia lo que ya intuía. Legalmente, había formas de reparar lo cedido, y aunque no todo podía cambiarse, aún había camino. Lo escuché en silencio. No con furia, sino con una determinación limpia, casi blanca, como quien por fin recoge la vajilla que tanto cuidó y decide guardarla en otra casa. En otra vida, volví a casa con una paz rara. No alegría, no alivio. Paz. Esa que llega cuando uno decide no esperar más de quienes no saben mirar. Esa que se siente cuando la herida ya no sangra, pero deja una cicatriz que te recuerda tu valor. Durante las semanas siguientes no dije nada. Cociné como siempre. Arreglé las flores como siempre. Escuché sus conversaciones, sus planes, sus bromas. Pero algo en mí ya no estaba allí. Era como si me hubiera convertido en mi propia sombra, preparándome para partir. Y no hablo de morir. Hablo de irme simbólicamente, de retirarme con dignidad del lugar
donde ya no se me honra, una mañana, al mirar por la ventana el jardín que planté con mis propias manos, me dije: no puedo salvar lo que ellos no valoran. No puedo seguir ofreciendo mi corazón a quienes lo usan como felpudo. No puedo quedarme donde se tolera mi presencia, como si fuera una antigüedad que incomoda. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando decidí, no con rabia, no con lágrimas, con el mismo gesto con que una dama se pone los guantes antes de salir, lento, firme, elegante. Lo primero fue dejar de preguntar, dejar de esperar, dejar de avisar. Porque las mujeres como yo hemos sido entrenadas durante toda la vida para advertir antes de actuar, para consultar antes de decidir, para pedir perdón por hacer valer nuestros derechos. Pero algo cambió en mí esa mañana en que salí de la notaría con una carpeta bajo el brazo y un nuevo poder en la bolsa. No había rabia en mis pasos. Había otra cosa, algo parecido a la templanza, a la certeza absoluta de que, si yo no cuidaba mi legado, nadie más lo haría. Caminé por el centro como una mujer libre por dentro, aunque nadie lo notara. A mi edad, la invisibilidad es un don y un arma. Nadie sospecha de una señora mayor que entra al banco, que habla con un notario, que firma papeles con las manos tranquilas. Pero bajo ese gesto sereno, había un plan que ya estaba en marcha. El abogado, un hombre joven con modales antiguos, me miró con algo más que respeto, con admiración. Le entregué el testamento anterior, firmado años atrás con ilusión, y di confianza, y él lo desmenuzó con precisión. Me explicó qué podía revocarse, qué trámites se necesitaban y cuánto tiempo tomaría todo. Le pedí discreción absoluta. Le miré a los ojos y le dije, sin levantar la voz: no quiero conflictos, quiero resultados. Lo demás lo manejo yo. Él asintió. Me entregó un sobre con la nueva redacción preliminar y me explicó que una vez firmada, todo quedaría en regla. Fue la primera vez en meses que sentí que el poder regresaba a mis manos. Y no era el poder del dinero. Era el poder de decidir, de poner nombre a las cosas, de cerrar puertas que otros habían dejado abiertas sin cuidado. Lo siguiente fue contactar con la inmobiliaria. No quería vender la casa por despecho. La quería vender porque ya no era hogar. Porque cada pared me devolvía la imagen de alguien que había sido olvidada. La casa estaba a nombre de mi hijo, sí, pero yo había pagado cada centímetro. La propiedad estaba transferida por confianza, no por regalo. Y mi abogado encontró un error en la escritura que, en manos correctas, bastaba para iniciar un reclamo legal. No quise juicio, solo claridad, y él lo resolvió. Discretamente, sin que nadie en casa lo supiera, puse la propiedad en revisión de venta. Pedí que las visitas fueran agendadas por la tarde, cuando mi nuera salía a sus clases de yoga y mi hijo aún trabajaba en la oficina. Fijé un precio justo, pero lo suficientemente alto como para dejar un mensaje. Esto no es un desahucio. Es una liberación. Durante semanas todo siguió igual en apariencia. Yo servía el desayuno, paseaba por el jardín, organizaba los armarios, hablaba poco. Pero dentro de mí se movía una maquinaria silenciosa, un engranaje de acciones que ya no dependían de nadie más. Las flores de la entrada seguían frescas, pero yo ya no las elegía por gusto. Lo hacía por cortesía, como quien mantiene en pie la fachada de una casa que está a punto de cambiar de dueño. Cada vez que escuchaba a mi nuera hablar por teléfono de las próximas vacaciones, de sus planes de remodelación, de las ideas para cambiar las cortinas del comedor, sentía una punzada irónica en el pecho. Pensaba, no sabe que ya no es su casa. Pero no dije nada, porque lo más devastador no es gritar una verdad, es dejar que el otro la descubra tarde. Fui a visitar la residencia de ancianas 3 veces antes de decidir. No quería donar mi herencia a una institución cualquiera. Quería que mi legado llegara a mujeres como yo, fuertes, olvidadas, dignas. Encontré una residencia modesta,
con paredes limpias y jardines cuidados. No lujosa, pero viva. Mujeres de mi edad tejían, conversaban, algunas aún escribían cartas. Me senté una tarde con la directora, una mujer pequeña pero firme, y le pregunté qué necesitaban. Ella me miró sorprendida. Me dijo: todo, señora, pero sobre todo esperanza. Esa respuesta bastó. Le prometí una donación sin condiciones. Le pedí anonimato. No quería placas ni homenajes. Solo quería saber que algo de mí florecería, donde aún se celebrara la vida. Firmé el Nuevo Testamento una mañana de jueves. Fue rápido, lo tenía claro. Dejé fuera a mi hijo, no como castigo, sino como consecuencia. Cuando firmé, no temblé, no dudé. Pensé en mi madre, en su letra fina, en su voz al decirme: no vivas para que te quieran, vive para que te respeten. Esa frase me sostuvo durante todo el proceso. Salí de la notaría con una calma que ya no dependía de nadie, ni de un hijo, ni de un gesto, ni de una celebración. Me pertenecía. Una semana después, llegó la oferta. Una pareja joven, sin hijos, enamorada del jardín. La agente inmobiliaria me llamó con voz emocionada. Aceptaron el precio sin regatear. Dije que sí, sin fiesta, sin brindis, solo un gracias firme y seco. Luego, llamé al abogado. Le pedí que preparara el cierre y que no notificara aún a mi hijo. Yo misma me encargaría. Quería verlo en los ojos. No por revancha, por cierre. El día que todo se concretó, me vestí como para una fiesta. Llevaba años sin ponerme ese vestido azul oscuro con mangas de encaje. Me peiné con esmero, labios carmín suave, pendientes de perlas. Me senté a la mesa del comedor justo cuando mi hijo llegó. Mi nuera subió sin saludar. Él se sorprendió al verme allí, tan arreglada. Me preguntó si esperaba visitas. Le dije: no, solo una conversación. Se sentó. Le tendí una carpeta. La abrió. Al principio no entendía. Luego palideció. Me miró. Yo no aparté la vista. Le expliqué con voz tranquila que la casa había sido vendida, que ya no era suya, que el testamento había cambiado, que todo lo que alguna vez consideró seguro había dejado de serlo. No gritó, no lloró, solo me preguntó por qué. Le respondí sin rodeos: porque te olvidaste de mí mientras vivía, así que no me esperes cuando ya no esté. Guardó silencio largo. Después quiso discutir. Le pedí que no. Le dije que la conversación había terminado, que no lo odiaba, que lo perdonaba, pero que ya no quedaba lugar para él en mi futuro. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años, sin miedo, sin deuda, sin fantasmas. Nunca imaginé que el silencio pudiera provocar tanto ruido. Después de la conversación con mi hijo, la casa se volvió distinta. No por mí, sino por ellos. Él y su esposa andaban como fantasmas molestos, sin hablarme, pero sin atreverse a decirme nada. Habían dejado de confiar en su propia tranquilidad, como si la alfombra sobre la que siempre caminaron seguros hubiera desaparecido de golpe, y ahora cada paso que daban los obligara a mirar hacia abajo. Yo, en cambio, me movía con una ligereza nueva. Ponía la tetera, leía en el jardín, barría las hojas secas como si fueran parte de un ciclo natural, no de una tragedia. Y lo eran. Porque al final, lo que pasó no fue una guerra, sino una estación que llegó después de muchas alertas climáticas ignoradas. 2 días después, mi hijo volvió a hablarme. Entró a la cocina mientras yo cortaba unas rodajas de pan y me dijo sin rodeos: «Mamá, ¿de verdad vas a dejarnos sin nada?». No lo dijo con odio, sino con un desconcierto que me dolió más que cualquier reclamo. Le respondí sin levantar la voz: «No te dejo sin nada, te dejo con lo que valoraste, tu independencia. Lo demás lo diste por sentado». No discutió, no gritó.
Solo se quedó quieto mirando la taza de café que aún no había servido. Le ofrecí una, aceptó. Tomamos, juntos en silencio, como dos adultos que por fin se reconocen en la distancia que los separa. Esa tarde, mi nuera bajó las escaleras con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de orgullo herido y temor real. Me pidió hablar. Nos sentamos en la sala. Se acomodó en el sofá como si fuera la primera vez que lo hacía, como si tuviera que pedir permiso a los cojines. Me dijo, «No pensé que fueras capaz de esto». Le respondí, «Tú nunca pensaste en mí. No tenías por qué conocerme». No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Me preguntó qué harían ahora, que tenían deudas, que contaban con esa casa, con esa herencia. Le respondí lo mismo que tantas veces escuché a lo largo de mi vida. Eso ya no es asunto mío. Algunos familiares llamaron. Mi hermana, desde España, me dijo que por fin había hecho lo que debía, que no era venganza, sino justicia. Mi sobrina, la hija de mi primo mayor, me escribió un mensaje largo diciendo que siempre me admiró, que de niña soñaba con ser como yo. Me conmovió. Me recordó que una nunca sabe a quién toca con su ejemplo silencioso. Una vecina, al enterarse de la venta de la casa, se acercó una mañana con una bolsa de bizcochos. Me abrazó. Me dijo, «Usted siempre fue una señora de verdad». Y lloró. Yo no, pero no todo fue comprensión. Una amiga vieja, de misa y rosario, me llamó con voz temblorosa. Me dijo que la familia es lo primero, que no debería dejar sin nada a mi hijo. Le agradecí su preocupación, pero le dije que hay herencias que solo perpetúan el olvido y que a veces cortar es la única forma de hacer crecer algo nuevo, aunque sea fuera de la sangre. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginé. En ciertos círculos ya se murmuraba que Eulalia había vendido la casa, que había desheredado a su hijo, que había hecho una donación misteriosa. Algunos me miraban con recelo, otros con admiración. No me importaba, porque lo único que me importaba era no volver a sentir vergüenza de mí misma. Esa sensación que me había invadido el día de mi cumpleaños, cuando nadie pronunció mi nombre, cuando me trataron como una sombra decorativa. Mi hijo, en un intento por recuperar el control, me propuso un trato. Me ofreció dinero, me ofreció mudarme con ellos a otro lugar. Me pidió que reconsiderara, pero lo hizo tarde. Y no porque ya no pudiera, sino porque ya no quería. Le dije que no, que cada uno debía aprender a vivir con lo que cultivó. Y él había sembrado distancia, silencio, utilidad, no afecto, no gratitud. Yo no era un bien heredable, era una mujer viva. Una tarde mi nuera lloró frente a mí. No gritos, no lágrimas dramáticas. Solo se le quebró la voz mientras hablábamos en la terraza. Me dijo, «Pensé que eras como las demás, que nunca te irías». Le respondí, «Yo tampoco sabía que me iría, hasta que ustedes me borraron». Se levantó y se fue. Desde entonces no volvió a mirarme igual, no con odio, con temor. El tipo de temor que tienen los que saben que cruzaron una línea sin retorno. Mis días cambiaron poco. Sigo levantándome temprano, sigo regando las plantas, pero todo tiene otro sabor. El jardín florece diferente. Mi ropa me cae distinta. Me visto no para agradar, sino para honrarme. Me maquillo para mí. No porque me vean, sino porque me veo. Empecé a escribir de nuevo. Pequeños relatos, cartas que no envío, páginas de un diario sin destinatario. A veces, solo describo lo que siento, esa mezcla de libertad y duelo que solo entienden las que se rompen y se reconstruyen sin hacer escándalo. A los pocos días, llegó la carta oficial de la notaría. Todo estaba legalizado. La donación hecha, el Nuevo Testamento firmado, la casa vendida, los papeles entregados. Me senté con una copa de vino blanco.
No brindé. Solo respiré hondo, me dije. Lo hiciste, Eulalia, con elegancia, con firmeza, sin perderte. Y por primera vez me sentí entera, como cuando era joven y el mundo aún era una promesa, como cuando creía que la vida premiaba a las que lo daban todo. Ahora sé que no, que la vida no premia, pero una puede premiarse a sí misma. Y eso, antes de esta edad lo cambia todo. No fue inmediato. Nadie se reconstruye de golpe. El alma no es una pared que se derriba y se levanta con nuevos ladrillos. El alma se reacomoda lentamente, como un cuerpo cansado que se despereza después de años de estar sentado en la misma postura. Así fue mi nueva vida. No una explosión de color, sino una restauración serena. Empecé por vaciar los cajones, literalmente, sacar ropa, cartas, libros, fotografías. Lo hice con una calma casi quirúrgica. Cada objeto que tocaba me hablaba. Este pañuelo, el regalo de mi hijo por el Día de la Madre en 1994. Esta libreta, donde anotaba los gastos cuando Manuel vivía. Esta carta de mi madre, ya amarilla por el tiempo. No lloré, no me detuve. Solo fui separando lo que quería llevar conmigo de lo que ya no tenía razón de ser. Al terminar me quedé con muy poco. 2 maletas, una caja con documentos y una pequeña carpeta con fotografías que sí me pertenecían. Las demás las dejé en la casa. No por despecho, porque no necesito arrastrar todo para saber quién soy. Lo esencial ya lo llevaba dentro. Me despedí del jardín en silencio. Recorrí cada rincón. Toqué el tronco del limonero que plantamos cuando mi hijo cumplió 5 años. Me recosté por última vez en la banca de hierro y le dije adiós a la mujer que fui allí. A la madre que cocinó durante 40 años sin recibir un simple gracias en su cumpleaños. A la esposa que veló por una casa que al final fue ocupada por gente que no supo cuidarla. Me mudé a un departamento pequeño en una zona tranquila. No tiene jardín, pero tiene luz. Una luz hermosa que entra cada mañana por la ventana y baña la alfombra nueva que elegí en tonos suaves. Aprendí a vivir en menos espacio, a cocinar para mí, a comprar flores sin motivo, a caminar por el parque y saludar a la misma señora que pasea a su perro cada tarde. Empecé a tomar clases de historia del arte en una academia de adultos mayores. No para hacer amigos, sino para recordarme que todavía tengo curiosidad, que mi mente no está en retiro, aunque mi familia me haya retirado emocionalmente hace años. Me hice socia de una pequeña biblioteca de barrio. Allí conocí a Teresa, una mujer de mi edad que organiza ciclos de lectura de autoras olvidadas. Nos hicimos cómplices. A veces tomamos café, comentamos libros, hablamos del tiempo sin dramatismos. Ella también fue madre, también fue invisible. Y también, un día, decidió que ya no. Nos reímos mucho. No de los demás, de nosotras, de nuestras torpezas nuevas, de nuestras batallas discretas, de nuestras pequeñas rebeliones. Sentí que había encontrado a alguien que hablaba mi idioma, el de las mujeres que ya no necesitan demostrar nada, pero que aún tienen tanto por dar. Abrí una cuenta de correo nueva. Cambié mi número de teléfono, no para desaparecer, sino para filtrar. Solo compartí mis nuevos datos con quienes sí me nombraban en voz alta, con quienes me recuerdan viva, no como una figura del pasado. Mi hermana en España fue una de las primeras en llamarme. Hablamos casi 1 hora. Me dijo que ahora sí sentía que tenía de nuevo a su Eulalia. Le respondí que no, que ahora tenía una nueva, a una que nació de la anterior, pero que ya no cargaba con culpas heredadas. Reímos juntas. Fue hermoso. Una tarde me senté a escribir una carta que no envié. Estaba dirigida a mi hijo, no para explicarme, no para suplicar, solo para decirle quién soy. Le conté lo que nunca dije, que muchas veces me sentí sola, que muchas veces lo defendí incluso de sí mismo, que lo amé más allá de lo razonable. Le dije que entendía su desconcierto,
pero que no pensaba pedir perdón por recuperar mi vida. Le conté cómo era mi nuevo hogar, cómo son mis días, cómo ya no espero que me llamen. Le dije que si alguna vez quisiera verme, tendría que llegar con algo más que palabras, con presencia, con respeto, con humanidad. No la envié, no por miedo, porque aprendí que hay palabras que deben escribirse solo para una, para poder mirarse sin vergüenza, para saber que se dijo lo necesario, aunque nadie lo escuche. La tengo guardada en mi escritorio, doblada con cuidado. A veces la releo, no para revivir el pasado, sino para recordarme cuánto he crecido. Mis salud, por ahora, me acompaña. Camino cada día, como bien, duermo con paz. Ya no me despiertan ruidos imaginarios ni viejas frases como ecos dolorosos. Mi mente está ligera. Mi casa huele a lavanda. Compro revistas de decoración. Me suscribí a un boletín de viajes para adultos mayores. No sé si viajaré, pero me gusta imaginarlo. Me gusta pensar que aún hay horizontes que no he visto. Recibo cartas de agradecimiento de la residencia a la que doné mis bienes. Me cuentan historias de mujeres que ahora tienen una cama nueva, un espacio digno, un lugar donde morir con decencia o seguir viviendo con alegría. Esas cartas me hacen llorar. No de tristeza, de realización, porque lo que antes se consideraba mi vejez inútil, ahora se ha convertido en el sostén de otras, porque con mi silencio abrí una puerta, y detrás de esa puerta hay otras mujeres, como yo, que ahora duermen sin miedo a ser olvidadas. No extraño mi antigua casa, porque no extraño a la mujer que fui dentro de ella. Hoy soy otra. Una mujer que sigue siendo elegante, sí, pero que ya no lo es para agradar. Que ya no guarda la compostura por obligación. Que puede quedarse callada sin que eso signifique sumisión. Que puede hablar sin levantar la voz y hacer que el mundo escuche. Me miro al espejo cada mañana. Me arreglo con esmero. Me aplico mi crema hidratante con la misma delicadeza de siempre. Pero ahora, cuando termino, me sonrío. No como antes, para ver si aún me queda algo de juventud. Me sonrío como quien se reconoce después de mucho tiempo, como quien por fin se gusta, no porque otros lo digan, sino porque lo siente. Esta soy, yo, Eulalia, 70 años, dueña de mi historia, libre, completamente libre. A veces me despierto temprano, antes de que el sol termine de dibujar las líneas en la cortina. Me quedo acostada unos minutos, en silencio, sintiendo el cuerpo. Me muevo despacio, no porque esté cansada, sino porque ya no tengo prisa. A los 70 años, el tiempo tiene otro ritmo. No se escapa, no se corre, se camina. Y cada paso que doy ahora es mío, no para otros, no para cumplir, no para servir. Es un paso que me pertenece. Pienso mucho en lo invisible, en todo lo que una mujer como yo hizo a lo largo de su vida sin testigos, sin reconocimiento, sin palabras. Las camas tendidas sin ser vistas, las lágrimas secas en la cocina, las decisiones tomadas en soledad para no preocupar a nadie, las veces que guardamos silencio para no romper la armonía, las comidas que servimos, los consejos que dimos, las horas sin dormir por otros, y sin embargo, al llegar a cierta edad, pareciera que todo eso se borra, como si la historia solo contara desde el punto en que ya no somos útiles, pero yo sé lo que hice, y eso me basta. Sé cuántas veces renuncié a mí para sostener a otros, cuántas veces oculté mis miedos detrás de una sonrisa, cuántas veces puse mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero, mi ternura, al servicio de quienes hoy me miraban como un estorbo elegante. Y sé también que callé demasiado, que normalicé el desprecio suave, la indiferencia disfrazada de modernidad, que acepté frases hirientes porque venían envueltas en tono amable, que me tragué el dolor de ser olvidada mientras aún estaba viva, hasta que un día decidí que no,
Y no por rabia, no por venganza. Lo decidí por amor. Amor a mí, al fin. A esa mujer que construyó tanto sin pedir nada, que entregó todo sin alardes, que estuvo siempre en el segundo plano para que otros brillaran. Esa mujer, yo, merecía algo más que un lugar en el rincón de la casa que ella misma pagó. Me rompieron el día que dijeron que no valía la pena festejarme. Esa frase, tan breve, tan tibia, fue un puñal, porque no dolía solo por el cumpleaños, dolía porque era la prueba de que mi existencia ya no contaba, de que lo que soy, con mis arrugas, mi historia, mis recuerdos, mi cuerpo gastado pero digno, había sido reducido a una carga silenciosa. Y yo ya no estoy para cargar con eso. Mujer que me escuchas, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás loca por sentir que mereces algo más. No estás equivocada por esperar respeto. No eres menos por tener canas, por caminar más lento, por hablar bajito, por quedarte mirando una ventana más de la cuenta. La edad no es un castigo, es una conquista. Y tú tienes derecho a ocupar espacio, a poner límites, a decir, esto no lo acepto, incluso si lo dijiste tarde, incluso si lo dices en silencio, si te han hecho sentir que ya diste todo y que ahora te toca desaparecer. Mírame a mí, estoy aquí, a los 70, con las manos limpias y la conciencia en paz. No heredé la casa a quienes no supieron cuidarme. No dejé mis últimas decisiones en manos de quienes me usaron como un mueble cómodo. No me fui llorando, me fui de pie, con mi vestido azul, con mis labios suaves, con mi mirada clara. Me fui sin gritar y sin pedir perdón por elegir mi dignidad. He aprendido que hay dos tipos de silencios, el que humilla y el que dignifica. Durante años viví en el primero, el silencio de quien no quiere incomodar. Ahora vivo en el segundo, el que no necesita explicaciones, el que dice, aquí estoy yo, sin adornos, sin lamentos, sin deberle nada a nadie. Sé que muchos no entenderán lo que hice, que juzgarán, que dirán que fui cruel, desagradecida, egoísta. Lo acepto, porque aprendí también que no se puede construir una vida propia si una sigue pidiendo permiso. Ya pedí permiso demasiadas veces. Ya pregunté demasiado. ¿Te parece bien si... ¿Está bien si me tomo un descanso? ¿Te molesta si digo lo que pienso? Basta. Ya no pregunto. Ahora decido. Con la misma calma con la que otros un día me borraron. Pero esta vez yo me reaparezco. No sé cuánto tiempo más viviré, pero sí sé cómo quiero vivirlo. Quiero días simples pero con sentido. Quiero rodearme de gente que me vea, que me escuche de verdad, que me toque la mano sin lástima, solo con ternura. Quiero poder decir no sin sentir culpa y sí sin sentir que tengo que justificarlo. Quiero reírme fuerte, quiero equivocarme, quiero aprender algo nuevo aunque ya nadie espere que lo haga. Y quiero que tú también lo hagas. No esperes a que te celebren para saber que vales. No esperes a que te aplaudan para tener derecho a decidir. No necesitas una fiesta para ser importante. Solo necesitas recordar que tu vida ha tenido peso, sentido, profundidad. Que fuiste columna, sostén, raíz y que ahora mereces sombra y flor. Yo me di a mí misma el cumpleaños que otros no me dieron. No con globos ni con regalos. Me lo di con actos, con decisiones, con libertad. Regalé mi herencia a quienes sí sabrán agradecerla. Me regalé una casa sin hostilidad, una rutina sin desprecio, una vida sin miedo. Y eso, créeme, es el mejor pastel que he probado en décadas. Este es mi cierre, mi principio, mi voz. Soy Eulalia y aún estoy viva.